Bueno, buenos días. Qué nervios. Sobre todo después de los dos ponentes que dejaron el listón así de, madre mía. Bueno, pues como ven, lo ha dicho, soy Rebeca, soy mexicana, llevo 20 años adoptada por Cataluña y he tenido la oportunidad de poder compartir lo que hago alrededor del mundo. Lo primero que nada quiero felicitar a la asociación, a sus asociados, a sus sponsors por estos años, que 25 se dice mucho, pero seguramente para algunos será la mitad de su vida, para otros un poquito menos de la mitad, o para otros, como mi compañera acá, la que me está sacando fotos, es su edad, o sea que imagínense. Y bueno, quiero también compartir la gratitud a mentores, a todos los profesionales que han formado parte de esta carrera que ahora me define, que ayer la compañera que estaba dirigiendo el debate con María Domenech y todos los fundadores de la asociación decía, claro, es que no existe el epígrafe de nuestra profesión. Y yo diría que lo bonito que tenemos en estas industrias creativas, creativo-tecnológicas, es que yo creo que cada uno podría ser un epígrafe, porque realmente cada uno vamos coleccionando todo este tipo de skills, conocimientos, maneras de hacer, etcétera, que al final se generan… estoy ganando tiempo con esto, que se note. Que al final realmente somos disciplinas bien especializadas, bien diversas, bien cross-padding. Y yo quiero celebrar eso, celebrar el que siempre nos cuesta trabajo presentarnos, ¿no? Entonces, que lo que nos hace, al menos hablo por mí, ¿no? Lo que me hace presentarme es según el contexto en el que estoy. Si estoy con los lighting designers arquitectónicos, soy una diseñadora de iluminación dinámica especializada en control. Si estoy con los artistas digitales, soy una creativa tecnológica que facilita sus creaciones. Y si estoy con Carlos, que selecciona artistas de Umbra, soy light artist. O sea, soy un poco de todo, ¿no? Y yo creo que muchos nos identificamos con esto. Bueno, ya felicité, ya di mi gratitud. Y ahora quiero hablarles sobre estos 22 años de carrera, que creo que no hay nada mejor que representarlo con este roller coaster, no sé cómo se dice en castellano, este Dragon Khan, o no sé cómo, la montaña rusa que decimos en México, de qué es lo que nos hace ser a nivel profesional y a nivel humano a lo largo de los años de estar expuestos en esto que hacemos, ¿no? En estas industrias tan emocionales. Quisiera contar un poco de mi background. Yo vi la luz súper joven, me di cuenta de la potencia y el poder de la luz a los 17 años en la escena del nightclub en México. No sé si conocen que en México tenemos una tradición muy fuerte de espectáculos en la industria del nightclub. No sé si a alguien le suena el Cocobongo, la Boom, Baby O. Bueno, en esos clubs muchos artistas de hoy en día de Cirque du Soleil salieron de ahí, de ser acróbatas de estos nightclubs, y tuve oportunidad de iluminar algunos de ellos, pero al final era un nightclub, ¿verdad? Donde se sirven copas, en donde la principal actividad no era la parte artística o el artista, sino era la interacción humana, ¿no? De fomentar, pues, para el bien o el para mal, pues a través de lo que vende un nightclub, estas relaciones humanas. Entonces, después de que vi la luz, en México intenté estudiar lighting design, sin saber que era realmente una profesión, una disciplina. Claro, hace 22 años en México, si aquí no hay todavía consolidado el estudio, imagínense en México hace 20 años. Entonces empecé de operadora, empecé a hacer eventos, siempre con software-based, que era lo que decía Ben. Nunca utilicé consolas, siempre fui usuaria de softwares. Y entonces, después de operar y ser un ejemplo de learn by doing, tenía ganas de yo generar mis propias escenas, programar, y entonces empecé a aprender los softwares de una manera más profunda. Y fue cuando vino a mi vida el concepto de venirme a Barcelona. Entonces me vine a Barcelona primero por amor, siguiendo a un novio, y de paso el distribuidor del software que yo utilizaba en ese momento estaba en Barcelona, Axon, que por aquí está Alex, me parece. Y yo dije, yo soy la más experta en el mundo de Sunlight, me voy a ir a Barcelona, a One Woman Show, y voy a ir a
a ver qué puedo hacer ahí con la luz. O sea, vine realmente a investigar qué estaba haciendo la gente aquí en España con la luz. Entonces llegué y a puerta fría empecé a presentarme pues, con Axon, a mandarle emails a empresas de renta, decirles, hola, soy Rebeca, vengo bueno, a enseñar el software o si me necesitan como freelance o lo que sea. Y bueno, y así empecé a lo que yo le llamo tirar el cable. Tuve 2 veranos que estuve haciendo bolos, que aquí en empresas de rental en Barcelona, y pues claro, es una vida dura. O sea, carga el camión, descarga, monta, programa, opera, desmonta, ve a dejar el material. Claro, era una vida que ayer comentándolo en la mesa de redonda con los miembros fundadores, que se comentaba sobre por qué no hay más mujeres en la industria y tal, la verdad es que no aguanté ese ritmo. O sea, era bolos o eventos de 20 horas, 18 horas y súper cansado, y hasta incluso llegué a sentir que era peligroso después conducir de la nave a mi casa, ¿no? Como que no empezó a cuadrar mucho para mí ese camino profesional, y decidí no seguir insistiendo en esa tipología de trabajos. En paralelo a eso, claro, inmigrante, 20 y pocos años, sin papeles, tampoco con una obsesión por quedarme en España, realmente fue como una cosa que te lleva a la otra, pues yo necesitaba dinero. Entonces, claro, cuando necesitas dinero, pues a veces tienes que hacer sacrificios que no están escritos, ¿no? Entonces, tuve que hacer esos bolos y gracias a esos ahorros pude estudiar luego Lighting Design, que era mi idea original tiempo atrás en México, y fue cuando conocí a María Domenac, que está aquí en el público, Ramón Rey, bueno, otros iluminadores que me influenciaron en ese momento de carrera, ¿no? En ese primer curso de Lighting Design. Y entonces ahí es donde está la parte de estudiar, y me di cuenta de una cosa, que siempre he estado haciendo las cosas al revés. Primero hago, lo pruebo, me equivoco, tal, prototipo, y luego estudio. Y digo, esto que yo hacía por intuición tiene un nombre. Y claro, y para cada pregunta hay un libro escrito. Y empecé a gozar de esos estudios informales, ¿no? De manera así como picando por aquí y por allá, y entonces empecé a hacerme como toda una red neuronal random de tecnología, luz, software, influencia del mundo del entretenimiento, y es cuando empecé a emprender. También me vino la vena emprendedora, parte por necesidad y parte por naturaleza, porque en ese entonces tuve la suerte, aparte de estar haciendo bolos, trabajar en una fábrica de LEDs, bueno, de electrónica, lo cual me dio un conocimiento muy profundo sobre la tecnología LED. Y entonces viene a mi vida la oportunidad de hacer el aeropuerto de Dubái, la fachada media en Dubái en 2007-2008, y por fuerza, o sea, ya no podía trabajar en esta empresa fábrica de LEDs, tenía que ir a Dubái, bueno, estaba así como en una triangulación que tenía que dejar el tener que trabajar por cuenta ajena, ¿no? Y entonces empiezo mi proyecto Let's Control, en el 2009-2010, y empiezo a abrirme a todo este mundo de los lighting designers arquitectónicos y a todo lo que era el early media facade o media architecture, o todo este mundo de aplicaciones de iluminación dinámica de gran formato en el mundo, ¿no? Y tengo la gran suerte de, pues, creo yo, ser early adopter de este tipo de aplicaciones, y de repente ir a Middle East como mujer y estar trabajando ahí con todos los técnicos y la gente de mantenimiento, ¿sabes? Ver esa subcultura que existe y qué es lo que levanta las ciudades, ¿no? Y que aún continúa, ¿no? Y es súper interesante y duro a veces de verlo de tan cerca. Y bueno, y después del emprender, Let's Control aún sigue viva, ha pasado por muchas generaciones y cambios en los últimos 15 años o 14 años, y actualmente me encuentro en un momento dulce de mi vida, que he sido madre, tengo un bebé de 2 años, estoy ya más en un formato de dejar el legacy, ¿no? Que varios han mencionado esto, sobre mentorizar. Ahora parte de mi práctica es pasar mucha información a nuevas generaciones y aprender de ellos cómo aprenden y cómo entienden y qué les interesa, que es muy importante. Yo creo que como mentores es una gran responsabilidad también el adaptarnos a transmitir esa información de las maneras que las nuevas generaciones lo entienden. Y nada, ahora estoy en La Salle, que con el apoyo de Sofía Acosta y de Cala, que estamos dando el curso de Light Art
en La Salle, un semestre, y eso, estoy así como en esta tercera generación de mi carrera profesional, y os voy a compartir un pequeño vídeo que resume, porque claro, ya hablé mucho y poca foto, más que el roller coaster, y ahora veréis en un pequeño vídeo que dura 1 minuto este resumen de estos 22 años de carrera, más o menos. We curate moments in time and space using the intersection of art and technology. We bridge and combine the virtual and the real. We are a complete creative and technical studio. We manage every stage of a project from imagination to implementation. We drive the latest technology to new levels, reinventing it for the high-end market by incorporating both traditional methodologies and cutting-edge design. We find solutions to make your project extraordinary, while ensuring your unique voice and vision remain intact. We sculpt the space and the moment by controlling light and sound, and we offer immersive experience of art to create lasting impressions. A little bit corporate, I'm sorry. Pero era el vídeo que sentía que resumía un poco todos estos años de carrera. Y bueno, por cierto, cuando habéis visto que venía a hablar y salíamos 2 mujeres, Abigail Nava y mi persona, Abigail ha sido una compañera que en los últimos 5 años de carrera me ha acompañado. Ella es lighting designer, alumna de Louis Clerc, de Light Siebles, y ha sido un honor acompañarnos en estos 5 años de carrera. Desafortunadamente, por cuestiones de logística familiar no pudo venir, pero voy a tratar de representarla también en esta charla y a todas las mujeres del gremio. Bueno, cuando leí de qué se trataba este aniversario y vi diseño, arte, tecnología, dije, ok, bueno, esto es con lo que solemos jugar a los que nos dedicamos a esta industria, pero en estos años de carrera en donde he tenido influencia de trabajar tanto en el mundo del entretenimiento como en la arquitectura, que esto quería compartirle a Ben cuando empezó a decir que, claro, ¿por qué la arquitectura y el espectáculo no están como más entrelazados? Pues Ben, buenas noticias, sí que están, y de hecho está en súper auge, y toda la gente de entertainment que tenga curiosidad para eso, you are wanted, porque realmente hay muchas cosas que hacemos en la industria de entretenimiento que ayudarían tanto para el mundo arquitectónico y viceversa, o sea, toda la parte arquitectónica que tiene de procesos, compliance, toda esta parte aburrida, if you wish, es muy interesante también poderla aplicar en industrias creativas que son un poquito más volátiles o que a lo mejor a veces se carece de algún proceso o simplemente el aprender a dignificarte y a vender mejor eso que tú haces. Entonces, partiendo de esta inspiración, que es la temática de las charlas, en la práctica que hacemos en Let's Control, hemos desarrollado una manera muy holística de cómo obtenemos como un outcome que se entiende o que cumple con una función muy curada, muy tratada, en el que tratamos de tener esta consideración entre, obviamente, el arte y el diseño, que es realmente el hilo conductor de toda esa historia, o sea, why, ¿por qué estamos haciendo esto? La luz media, y por eso llamo así la ponencia, es comunicación, es decir, ¿qué queremos comunicar? Hay mucha ingeniería que si no está, o sea, la ingeniería sobre todo, o sea, porque es lo que hace que se sostenga del papel a la realidad, y siempre con estos knots o nudos de conexión entre la eficiencia, la sostenibilidad y sobre todo el human-centered. O sea, diseñamos para humanos, somos humanos que vivimos los espacios
Y a veces los entusiastas tecnológicos te puedes perder en la tecnología, y creo que Miki mencionó algo muy importante. It's not about the technology. O sea, se trata sobre las personas, sobre la experiencia, y eso somos muy sensibles ante esa realidad. Y cuando hablo sobre sustainability, no hablo solamente de un tema zero carbon o este tipo de… O sea, sí, pero también una sostenibilidad económica. Es decir, los proyectos han de tener un retorno de inversión, han de ser como… No deben de ser necesariamente nada más un capricho, salvo que el cliente se lo tome como un capricho. Pero la mayoría de las veces, incluso economías como Arabia Saudí, que son muy… también hay un CAPEX, hay un límite. Entonces hay que siempre estar… O sea, al final siento que lo que hacemos es como un malabarista, en donde no se te pueden caer las pelotas de todo esto que une un proyecto que es orientado a través de un proceso, que tiene un buen project management y sobre todo el para qué. O sea, yo creo que muchas veces te puedes perder en la creatividad, te puedes, ¿no? Empiezas como, te da el subidón, ¿no? Y luego se te olvida, ¿y para qué era todo esto? ¿No? Entonces yo creo que estar muy enraizado, muy sin perder la visión es sumamente importante, al menos en la práctica que nosotros hacemos. Y bueno, en todos estos años hemos tratado de ponerle nombre a las cosas por dos razones. Uno, para hablar con propiedad. Y número dos, porque todo lo que no se mide no es mejorable. Entonces, cuando empiezas a identificar aquello que tú haces, te ayuda a que cuando empiezas un proyecto nuevo, no te da esa sensación de como empezar en papel blanco y con el vacío, ¿no? Entonces, tratamos de tener muy identificada estas capacidades creativas, estas capacidades técnicas, todos los procesos de planeación, de desarrollo, de riesgo, ¿no? Cada proyecto pasa como por un filtro sí, un tamizador para analizar, ok, este proyecto va a ser con un énfasis que nos va a servir como de marketing, aunque tiene presupuesto bajo. Entonces, hay veces que cuando tienes una empresa y tienes unas nóminas y tienes ya unas responsabilidades, sin perder la creatividad y sin perder el artistry y todo, sí tienes que ser muy pragmática en el sentido que tienes que hacer y tomar las decisiones con una base y con un análisis previo, porque si no, vas a lo loco y te equivocas y te puedes arruinar. Varias veces he estado al borde de eso, así que les digo por experiencia, porque aunque esto se ve muy ordenado y van a decir, oh sí, qué bien, process-based, la verdad es que al final tomo la decisión desde el estómago, desde mi intuición, pero a veces hago caso a esto. No va de mal. Bueno, una cosa que es sumamente importante y que siempre le pregunto a los clientes y algunos se me quedan mirando un poco raro, siempre les digo, ¿me podrías definir qué es el éxito? ¿Qué sería la definición de éxito en nuestra relación? Es decir, ¿qué sería el éxito en este proyecto para ti? Eso me da un input muy importante de cuál es la prioridad, la escala de valor que este cliente le está poniendo a eso que él quiere hacer, lo cual hace que calibres mucho cómo vas a abordar ese desarrollo de ese proyecto. Un día jueguen con eso si les da curiosidad y pregunten y se queda la gente así un poquito, uy. Bueno, vamos al tema, que es el nombre de mi ponencia, que es el Light Media. Después de haber explicado un poquito todo este contexto, que como pueden ver, aquí el objetivo es compartir no solo lo que es el resultado final, sino más bien para mí lo más enriquecedor en este momento, y casi siempre desde el inicio, es el proceso, en todos sentidos, la manera como lo haces. Es decir, el resultado final tiene que estar excelente, obviamente, ¿no? Que cumpla las expectativas de aquello que tienes que hacer, pero lo que más gozo, yo creo que lo que he descubierto en mi práctica, es que me gustan un montón las personas, las relaciones interpersonales y ese work in progress y esa manera de hacer las cosas. Y ya de plus, los resultados finales son muy impactantes y bonitos y a la gente le gusta, pero realmente es todo lo que no se ve lo que para mí me da más gratificación. Bien, el Light Media es un término que yo utilizo a cómo hacemos el tratamiento del píxel. Bueno,
Esto es un píxel para mí. Un píxel, para todos lo conocemos, es una unidad de medición. Quienes se dedican más al vídeo tienen siempre unos ratios y tal. Pero para mí este también es un píxel. Y este también es un píxel. Pero este también es un píxel. Y este también es un píxel. Muchos píxeles que nos dan a tener cientos de miles de millones de píxeles sincronizados expresando algo. Lo bonito del Light Media, como me gusta llamarlo, es que juegas mucho con la escala, y es algo que también Miki había mencionado sobre la escala en el vídeo. La escala es que para mí un píxel puede ser literal, un LED controlado individualmente en esta pantalla, o puede ser una ventana entera. Entonces, a esta disciplina que le llamo Light Media, o este tipo de control a través de diversos softwares, que ahora más o menos les diré con qué tipologías de softwares utilizamos, se le empieza a llamar Pixel Mapping. Seguramente les suena el Pixel Mapper, la MA tiene un engine, ¿no?, de Pixel Mapping. Madrix, que es la marca que distribuyo a través de Let's Control, es un Pixel Mapper software. Está el MadMapper, que bueno, es más vídeo, pero tiene también funciones de Pixel Mapping. Y en el fondo es esto, o sea, tratar la luz a través del vídeo, pero siempre digo, cuando dicen la asociación de iluminadores y videoescena, bueno, yo ni 100% solo la luz, ni 100% solo el vídeo, sino lo de en medio. Yo siempre digo que el Pixel Mapping es esa cosa entre luz y vídeo, ¿no? Y bueno, lo bonito que tiene el trabajar con Pixel Mapping es que empiezas a entender el sentido de escala y a ver la luz de otra manera, y entonces entras en unos diálogos de querer empezar a convertir ese píxel, o sea, ves píxeles en todos lados. De hecho, aquí para mí cada uno es un píxel, y si todos sacaran su móvil, cada uno representa un píxel, ¿no? Entonces te empieza una paranoia súper loca, ¿no? Que vas por la calle y dices, ¡oh, píxeles!, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hay una mezcla. Esto fue un trabajo que ejecutamos para TeamLab, unos artistas japoneses que nos llegaron con un render, y ganamos el concurso para ejecutar esa obra porque años antes habíamos hecho un chandelier tridimensional en Yakarta, y tenían un problema de peso, porque era un chandelier que se iba a colgar en una estructura existente en un centro comercial. Y entonces, claro, ganamos el concurso por estar en el momento adecuado, a la hora adecuada, con el contexto de personas adecuadas, y por haber hecho algo del entretenimiento que era muy ligero, con truces de aluminio, bueno, con los materiales que trabajamos en entertainment, pero aplicamos esos conocimientos y esas maneras de hacer para el mundo arquitectónico, y con riggers de entretenimiento. Entonces, claro, en Singapur nunca se había visto algo así, porque normalmente, bueno, ahí son muy rigurosos con las leyes y tal, a tal grado que tuvieron que venir los de Arup y toda la gente del compliance de estructuristas del gobierno a Holanda, donde fabricamos el trus a medida, para que verificaran y certificaran. Bueno, una odisea, y todo lo hicimos en 4 meses, tiempo récord. Entonces, voy compartiendo este tipo de hints otra vez para que valoremos y nos demos cuenta cómo el entretenimiento nutre la arquitectura el entretenimiento, y cómo se están generando estos diálogos entre el pixel mapping, entre el vídeo, ¿no? Y es como toda esta mezcla de distintas maneras de ver al píxel. Bueno, pero eso también son píxeles. Me encanta trabajar con luz proyectada, tratándola como píxel, pero también con su propiedad o sea, la luz, la sombra y todo esto. Esto fue un encargo que me hizo Artec, un estudio de diseño de iluminación para Iguzzini, para la feria Light and Building, y me pareció súper sencillo, súper bonito, píxeles en acción. Bueno, el lenguaje visual. Nosotros a la hora de construir historias tenemos un lenguaje que utilizamos, que
tratamos de ser, bueno, a mí me gusta mucho trabajar de manera muy minimalista, siempre partiendo del punto, de la línea y de la superficie. Y entonces empezamos a contar historias que al final empiezan a construir composiciones que al final te generan estos espacios tridimensionales en donde la gente vive ciertas experiencias. Este lenguaje, aplicado en la vida real, se vería de esta manera. El píxel puesto en random, la línea ordenada, el grid, la luz rebotada o difuminada y, claro, la gran escala. Una cosa cuando haces pixel mapping en gran formato en ciudades requiere años de ir entrenando al ojo, y aquí Tapio igual me seguirás en lo que estoy diciendo, porque claro, tú tienes que generar un contenido que lo ve la ciudad entera de distintos puntos de vista. Claro, tú cuando vas a un show, ¿no? Tienes ciertos puntos de vista, pero claro, ¿cómo gestionas eso en una ciudad en donde todos lo ven de todos lados, ¿no? Entonces, al generar contenido de gran formato para 43 edificios, tienes que tratar de una manera que sabes que va a funcionar no matter dónde lo veas. Entonces, ese tratamiento es la escala, digamos, el detalle de cómo haces las líneas y las formas, en el que las personas más cercanas van a tener una experiencia más bien abstracta, más bien, digamos, sin entender muy bien lo que sucede, pero conforme se va alejando, empieza a hacer el ojo, bueno, el cerebro, la asociación de la forma, y entonces llegas a entender de que, aquí hay una figura humanoide, aquí hay unos peces. Y yo creo que eso es hermoso, el poder haber tenido esa oportunidad, esto fue en China, en Shenzhen, porque, claro, el encargo era contar la historia de la evolución de la ciudad, de cómo pasó de ser un pueblo de pescadores a ser la urbe que es ahora, ¿no? Y entonces un poco para celebrar la antítesis de lo que creíamos que se tenía que hacer, en donde Asia, en China, todos son colores, estridencia, todo sucediendo al mismo tiempo de manera desordenada, pues hicimos un contenido en blanco, líneas simples, minimalistas y con representaciones iconográficas de lo que para nosotros significaba esa evolución, ¿no? Y al final tuvo bastante éxito, gustó bastante, y lo que más me alucinaba era que no era solo un contenido que contaba una historia, eran tantos contenidos como personas habían visto esa obra, ¿no? En resumen, el light media lo vemos en la iluminación arquitectónica, en la teatral, a través de las pantallas de vídeo. Yo soy gran promotora de que si se van a utilizar pantallas de LED, el tratar de explorarlas no solo como un medio de comunicación directa, sino como un medio de iluminación también. Es decir, todo lo que emita, irradie luz, para mí tiene este potencial de ser tratado como un light media, no solamente para aquello que fue diseñado o para aquello que nació. Es decir, traigo el hackeo mental de que el espacio se diseñe con esta visión holística en el que todo puede ser luz y todo puede ser tratado de esa manera. La proyección, y creo que Miki compartió un proyecto súper bonito que utilizó la videoproyección como luz, me parece hermoso el estar jugando con esto, tecnologías emergentes, etc. Entonces, bueno, no sé si esto es una disciplina en sí misma o en el futuro será una disciplina independiente. Ahora creo que somos algunos que nos dedicamos a esto, pero que sepan que está sucediendo as we speak, ¿no? Y es algo muy necesitado de profesionales que sepan tratarlo, que sepan poner el espacio en armonía. Porque, ¿qué pasa? Siempre que hay estos waves de aplicaciones o de tecnologías emergentes o de reconexión del uso de muchas tecnologías en un mismo espacio, también se pueden hacer cosas horrorosas. O sea, yo durante años me arrepentí de haberle puesto a mi empresa LEDs Control. O sea, me cayeron los LEDs tan mal durante una época que dije, ¿cómo le puse así a mi empresa? Pero bueno, ya me reconcilié.
a través de esta crisis de qué es lo que yo hago y empezarle a poner otra vez nombre a las cosas. Ahora mismo en los últimos años me siento más como una curadora, una persona que armoniza los espacios y que tengo esta especialidad con este tipo de iluminación y este tipo de manera de controlarlo, pero porque decir que soy solo diseñadora o solo artista, lo que sea, o sea, siento que la curación es como tener esta vista de zoom out y empiezas a orquestar de otra manera. Entonces, resultado. Implementación tridimensional de un concepto original, conectado por ritmos constantes y dinámicos para generar una melodía arquitectónica espacial que sea armoniosa, emocionante y técnicamente viable, así como económicamente viable. ¿Y esto qué significa en la vida práctica? Significa trabajar mediante una metodología que, así como al inicio compartía digamos, todos los skills y todos estos círculos que tomamos en cuenta a la hora de trabajar, ya en lo que es metodología de trabajo de proyecto, yendo como a un zoom-in, consideramos obviamente el espacio con su uso y quiénes lo van a utilizar, la experiencia desde su visión y percepción y la salud de las personas, porque ahora mismo hay un gran entusiasmo de la experiencia inmersiva que creo que a veces exagera un poco y de repente metes a personas en un montón de estímulos que cuando es para algo lúdico, museográfico, está muy bien, pero se están empezando a diseñar ciudades, sobre todo en Arabia Saudí, en Middle East, que son eso. Y yo no me imagino, o sea, a nivel neurológico, en qué se traduce en unos años de estar viviendo bajo pantallas todo el tiempo en un espacio interior. En el exterior ya más o menos lo hemos aprendido, pero en el interior todo el tiempo expuesto en este tipo de ambientes, yo pongo un heads up en la industria que creo que se tiene que revisar un poco. Y luego, obviamente, la importancia del storytelling, del concepto, y luego el método. El método lo define el contexto. Dependiendo del contexto, el método varía, porque hay métodos para planificación urbana, métodos que se aplican para lo más escenográfico, para lo más artístico. Entonces, la manera como se hacen las cosas siempre tiene que ponerse en contexto y adaptarse a esa aplicación o a esa manera de la industria o del sector en el que se va a hacer. Y luego la aplicación. Yo creo que el verdadero arte de lo que nosotros hacemos está en la ejecución. El ser capaces de sacar del papel a la realidad con excelencia, que dure y que no se vea, que no envejezca. Yo siempre digo, esto tiene que envejecer con dignidad. Ahora una de las cosas que me giran por la cabeza cada vez que nos piden un diseño o una intervención, ¿cómo se va a ver esto en 3, en 5, en 10, en 20 años? Y el poder diseñar cosas que son atemporales, que envejezcan con dignidad, es bien difícil cuando utilizas tecnologías o exageración de tecnologías o eliges los partners inadecuados, porque también hay muchas calidades y hay muchas maneras de que el LED pueda envejecer, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos viendo un poco en las ciudades, sobre todo, bueno, yo creo que por todo el mundo, en donde se ven así como parches, ¿no? Un poquito postapocalíptica a veces, puentes que hacen flickers, colores inconsistentes, bueno. Entonces, invito mucho para quienes están influenciando la industria o siendo promotores de la utilización de tecnologías en espacios tanto urbanos como de interior, etcétera, que piensen en eso, en cómo se va a ver esto en unos años, ¿no? Y cómo lo vamos a resolver en ese entonces, ¿no? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho es en ese balance en el espacio, en esta armonía del diseño y la utilización de la tecnología, y hemos generado esta partitura visual inspirada en una partitura musical, en el cual todos los puntitos que ven de colores y todas las ondas que ven de distintos colores es un tipo de tecnología aplicada en el espacio. Esto es algo que desarrollamos con Abigail y con Elizabeth, una compañera para proyectos de gran escala en el entorno urbano, y fue la manera que se nos ocurrió
de explicarle a un cliente cómo podemos balancear esa realidad según el uso. Esto yo le decía cuando hablábamos con Avi en el brainstorming, le decía, Avi, es como la macro de los macros en la comida. ¿Sabes? Que tienes que saber cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de carbohidratos. Pues imagínate eso mezclado con la música, pero para la luz. Entonces Avi, con su genialidad de cacharme este cerebro extraño y random que tengo, dijo, y me salió con esto, le digo, eso. y esto ha servido mucho para poder comunicarnos con todos los stakeholders de proyectos en donde tienes el ingeniero, el arquitecto, el de marketing, el cliente, ¿no? Entonces, es decir, a ver, señores, este pasillo, ¿qué uso es? Pues solamente tiene luz blanca dimmable. Ok, pues ahí está. Esa es la escena y cada escena tiene su nombre. Esta es la Serenity. Entonces, claro, porque aparte les pusimos nombres, no se lo pierdan. No puedo hacer el disclosure de eso, pero bueno, cada una tiene un nombre como para resumir esas macros o esos cócteles. Y entonces empezamos a sumar capas. Y luego tenemos reglas. O sea, si tienes esta tecnología y esta tecnología y esta tecnología, a nivel de control tiene que suceder esto. Porque si no, it doesn't make any sense. O sea, no tiene ningún sentido tener todo esto que funcione todo al mismo tiempo, hablando todos al mismo tiempo. Esto para ustedes, los iluminadores de teatro, el mundo escénico, es normal, porque siempre estás haciendo un diálogo entre todos esos distintos efectos que vas contando la historia en una obra, o en una ópera, lo que sea. En arquitectura no está interiorizado ese concepto. Por eso digo, you are wanted. Ve y cuenta esas historias y hace el balance de blancos, el balance de color. Es súper relevante y no hay muchas personas especializadas que tengan esa sensibilidad en el mundo arquitectónico. Bueno, esto va un poquito a colación y mira, no hablé con Ben antes, pero él mencionó algo claro. ¿Cuál es el futuro de la luz? ¿No? A veces he tenido algún cliente que un día me llamó, Richie Houghton, que fue mi último cliente de entretenimiento, que me llamó un día, Rebeca, ¿cuál es el futuro de la luz? Y mi respuesta fue, pues mira, sigue estando el sol, sigue estando la luna, las estrellas, nothing new under the sun. Es cómo mezclas las cosas. Pero bueno, la visión que tenemos nosotros de lo que creemos, o más bien lo que vemos que está sucediendo y que es de gran tendencia, es que por un lado tienes el mundo del entretenimiento, que tiene un storytelling muy fuerte. Todo pasa en una caja negra, mágica, en donde tienes el control absoluto de lo que quieres que pase. Luego tienes técnicas de mixed media que son efímeras, materiales, luz artificial, etc. Luego tienes el color, la dramaturgia, la interpretación, cómo interpretas ese guión y lo traduces en eso visual, el dinamismo, ¿no? Tienes todos estos elementos que están como muy masterizados y muy diría, evolucionados e interiorizados en esta industria. Luego tienes, por otra parte, el mundo de la luz en la arquitectura, en el que tienes que seguir, o sea, tú estás un poco limitado, o más bien rige lo que tiene que ser, el deber ser en la arquitectura. Tu función, más allá de generar la experiencia, es también dignificar y glorificar esa pieza arquitectónica, ese espacio que tiene pues, un significado para ese arquitecto o arquitecta, ¿no? Entonces esa ya es una variable que en tu storytelling prima bastante, ¿no? Luego tienes la escala, ¿no? En lo arquitectónico, tienes mega escalas muy pequeñas, o sea, ese juego de la escala y la forma es una cosa infinita. Y también está sucediendo mucho todo el tema del mixed media, de las técnicas de mixed media, pero aquí tenemos una variable que en la caja negra no tenéis, y que es la luz intrusa. Tienes dos tipos de luz. La luz natural, que también afecta en tu diseño y cómo tratas esos espacios que tienen mixed media o iluminación media, pero también tienen luz natural. Y luego tienes aquello que no puedes controlar, que es la light pollution o la polución lumínica, que ahí no puedes hacer nada contra eso. Entonces, claro, cuando vienes de una práctica de entretenimiento en donde tienes la caja negra, donde es lo que tú quieres, en arquitectónico es diferente, es lo que se adapta a lo que el contexto te permite, pero sin perder ese hilo conductor, esa historia, ¿no?
Entonces, durante una época, esa unión entre el entretenimiento y lo arquitectónico, seguramente habéis escuchado del architainment, que hay incluso alguna empresa que se llama así, algunos fabricantes, por ejemplo Martin, ¿no?, tiene su línea, o varios fabricantes tienen lo que es Architainment Solutions, etcétera, que es un poquito la mezcla de esas dos disciplinas y en donde yo un poquito he vivido en estos últimos 20 años. Y para nosotras, la evolución del architainment viene a ser el mix media, porque ya no solo se trata de la luz, ya no solo, o sea, es el espacio, el material, recursos lumínicos infinitos, o sea, es una cosa, volviendo a lo que dicen, es más una curación de medios mixtos. Y de este mix media que nosotros ahora estamos utilizando mucho para esta mezcla entre entretenimiento y arquitectónico, hay incluso artistas de New Media, que se llama, ¿no?, que eso es otro mundo y no para esta conferencia, pero que también tiene influencia en esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo eso que estoy contando se escucha muy glamuroso, ¿no? De, ¡ay, mixed media, light media! Sí, pero la verdad es que la vida real es otra cosa. La vida real es que todo esto que está sucediendo está todavía en un early adoption, a pesar de que han habido como varios waves hubo, me acuerdo, por ahí entre el 2005 y el 2008, que ya se estaba hablando de media facade y todo, pero luego hubo como que se acabó un poco el entusiasmo, no sé si porque a lo mejor la tecnología o lo que había en el mercado no era lo suficientemente robusto y empezaba a fallar, entonces ya el lighting designer ya no quería prescribir esto porque, uy, qué miedo, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Todavía hay lighting designers que, oye, ¿y eso del DMX? ¿No? Todavía viven en el DALI. Entonces, aunque han pasado muchos años, todavía no hay una consolidación de la industria del architainment o del mixed media, o sea, sigue en evolución. Y bueno, ahora ya, ¿qué hora es? Porque igual he ido muy rápida. Ya, ¿cuánto me queda? ¿Ya puedo terminar? Ah, perfecto. Porque ahora ya es el momento nostalgia, ¿vale? O sea, fotos que hace mucho que no veo y que hay ahí las Rebecas del pasado que son las que han hecho el presente. Aquí está esta foto del Dubai Airport, de la Terminal 3, una fachada que diseñó Louis Clerc de Light Sibles, que cuando se ejecutó ya no existía la tecnología que él había usado para diseñarla. Y aquí lo controlé con un Sunlight cuando no existía todavía bien implementado el ARNet. Estaba controlando interfaces de una manera súper precaria, cuando el ARNet todavía no estaba como bien penetrado en la industria, y era verano, 40 grados, bien difícil. Aquí está, me gusta compartir estas cosas que le llamo de la vida real, porque, claro, en entretenimiento tenéis consolas y espacios muy dignos, pero en architainment a veces nos improvisamos las mesas en la calle, y me gusta coleccionar esas mesas que son improvisadas y que a veces la policía incluso viene y te dice, ¿tú qué estás haciendo?, ¿no? Esto es para un trabajito que hice esto es la nave de Iguzzini. Esto es aquí en Madrid, en el 2000, creo que fue 2000, no me acuerdo, fue cuando abrieron el Desigual de Callado Preciados, puede ser, que era una fachada que palpitaban las ventanas y no sé qué. Vino la policía, nos quería quitar el chiringuito, bueno. Y luego no se lo pierdan, o sea, claro, yo estoy ahí en una mesa, yo necesito ver bueno, ahora ya trabajamos con Digital Twins y no sé qué, pero yo soy old school y necesito ver la luz en directo, porque nunca es lo mismo, aunque está el Unreal, que es increíble, me encanta verlo en la vida real. Y sí que el proceso de ahora de trabajar con visualizadores y todo es muy útil, nunca nada como la realidad y como este sensor, este receptor que se llama ojos y cerebro. Y entonces el challenge de programar en la calle es cómo te conectas adentro, ¿no? Entonces, bueno, puedes ponerte con wireless y no sé qué, pero muchas veces tiraba cables que atravesaban edificios y tal, y era muy divertido. Bueno, ahí está Rebeca, súper jovencita, haciendo ahí sus experimentos. Y luego una cosa
cuando les dije que siempre trabajé con software, claro, para poder operar con software-based necesitas lo que le llaman ahora los wings, ¿no? El command wing, etc. Yo usaba teclados MIDI, Korg, y cuando hacía orquestas y bolos me decían, ¿tú tocas el piano? Y yo decía, no, yo toco la luz, con mi pianito. Entonces ahí iba yo con mi interfaz y mi pianito, muy divertido. Bueno, ya voy a cerrar. Voy a poner una serie de fotos para la posteridad, que este es Bruno Nicolaudi, el creador del Sonlight, para quien no lo conozca, muy buena gente. Ya no trabajo casi con Sonlight, pero si lo tengo que programar, lo programamos. Él es Christian Hertel, uno de los cofundadores de Madrix, también cruciales en mi carrera. De hecho, empecé Let's Control distribuyendo Madrix y un poquito, pues, Madrix más que un software, para mí ha sido una plataforma de conocer gente, de, bueno, una manera de trabajar y sobre todo un grupo de personas súper bonitas que aún somos pues, más amigos que no colegas. Y un dato curioso, Madrix es de los pocos softwares en la industria que puedes patchear en 3D, tiene XYZ, el voxel mapping, y la verdad es que nació por una necesidad nuestra cuando hicimos Amnesia en el 2011, era la primer matriz de gran formato en el contexto nightclub kinético 3D, que en ese entonces lo programábamos con scripts para desfasar movimientos que parecía que hacían waves, y entonces a partir de eso Madrix desarrolló el Madrix 3D. Bueno, hablando un poco de la mujer y la industria, ese siempre ha sido mi contexto normal, un montón de hombres, y bueno, ahí parecía un chico más, porque uno se va mimetizando, ¿sabes? Pero grandes en la India, lo pasé muy bien, todos lados. Y esto es reciente, mi último proyecto hace 2 semanas con John de Electrart, programamos el Alto Horno en Vizcaya, es un espacio cultural que... bueno, quien vaya a Bilbao, que vaya a ver el Alto Horno. Y ahora, de lo que gozo es de estas cosas. Los martes tengo una cita con Sofía Acosta y con Cala en La Salle, y a esto nos dedicamos, a hacer light media, con estudiantes que tienen 18, 19 años, me lo estoy pasando súper bien, me doy cuenta que me hago mayor porque se me dificulta la informática, ya, o sea, ya bien, la presentación empezó súper mal, pues eso, así es cuando te das cuenta que te haces mayor. Y bueno, por último, hablando de la educación, ojalá se pueda fomentar y profesionalizar la educación, las buenas prácticas, porque if you think that education is expensive, try ignorance. Gracias. Rebeca, gracias por tu exposición, no puede ser mejor. Gracias a ti. Lo primero, pues eso, agradecerte a ti, a la asociación por haberte traído. Y quería transmitirte una cuestión. Doy fe de que la primera experiencia que hizo en 3D fue en Amnesia, yo estaba allí con ella. ¿Y te arrepientes algo o cambiarías un poquito algo de cómo has evolucionado? No. ¿No? No, yo creo que cada prueba y error te nutre como persona. O sea, como diría mi mentor, que en paz descanse, Roberto, es muy fácil hablar de los éxitos, déjame contarte mis fracasos. No me arrepiento de nada. No. Bueno, tal vez de no disfrutar, a veces te preocupa mucho que las cosas salgan muy bien, estás en el opening súper nervioso, y yo creo que a veces el nervio te traiciona, entonces disfrutas poco. Yo creo que hay que relajarse, echarse un chupito de tequila, algo, un facilitador. Exacto, pero sí, tal vez sí, ahora que reflexiono, el haberme puesto tan aprensiva de querer que las cosas salgan bien. Hay que dejar que... Gracias. A ti. Ahí, la profe. Hola, ¿qué tal? Hola, Sofía. Bueno, hablaste mucho de tus comienzos y a mí siempre me parece inspirador y por eso también disfruto dar clases con vos. Pero quería saber qué le dirías a la Rebeca joven, un poco en la línea de la pregunta de recién. Ya dijiste lo de disfrutar y de dejar ir los nervios,
pero algo más, algo como de la Rebeca del presente, que le dice a la Rebeca que se acaba de mudar a Barcelona. ¿Cuál es su consejo vital? Al final, las cosas que no tienen solución y que tú no tienes el control de solucionarlas, se terminan solucionando solas. No estás al control, nadie estamos al control. Hablamos mucho, mira, mi empresa se llama Let's Control, y si algo no tengo es el control. Yo no estoy a cargo, es decir, creo que las cosas suceden y tienen un biorritmo que cuando estás en tiempo real haciéndolo no eres capaz de procesar en tiempo real. Al final nuestro cerebro tiene sus limitaciones, ¿no? Y yo creo que es eso, el saber que de una u otra forma las cosas salen, que se solucionan y que it's okay, no matter what the end result. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No? Dime. Gracias, Rebeca. Ha sido muy inspiradora tu charla, no solo por lo que cuentas, el contenido, sino porque creo que eres role model para muchas mujeres. Y eso es importante. Solo tengo una pregunta en cuanto a la educación. Me gustaría saber qué están estudiando estas chicas de 19 años y en qué contexto, si es una formación reglada, si no. Sí. El curso que estamos impartiendo es la asignatura de Light Art, que es oficial en la Salle, y es una optativa en el cual invitan a tanto ingenierías, o sea, tenemos alumnos de dos perfiles, uno de artes digitales y también diseñadores de producto interactivo. O sea, es gente que viene del mundo de programar, de UX, UI, es decir, todo este nuevo artista digital o que también está buscando hacer productos comerciales digitales, son el perfil de estudiantes que tenemos. Y también fuera de esta, digamos, clase que sí es oficial y tal, suelen venir mucho diseñadores de iluminación arquitectónicos que quieren digitalizarse, por ejemplo, instaladores, personas, digamos, pero bueno, los jóvenes, volviendo a tu pregunta, suelen ser esto, artes digitales. Estamos hablando de universidad, son estudios universitarios. ¿Y cómo se llama la titulación? Bueno, es la asignatura de Light Art, arte con luz. ¿Pero cómo se llama la carrera? La carrera es arte digital, arte multimedia. Grado en arte digital. Grado en arte digital. Gracias. De nada. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Gracias.